volvieron a equivocarse las encuestas en Argentina. Increíble aquello. Ahí tenemos hoy, lo comentaba con producción, parte del discurso de Milei, que aún tratando de ser un poquito más recatado, es su naturaleza. Mire, Francisco, no sé, pero la sociología de las mediciones tiene que cuestionarse de alguna manera, ¿eh? Y hace su trabajo, pero en este caso, y me lo decía un analista argentino muy apreciado que hizo trabajos aquí en la República Dominicana, el error sirvió para que entonces votaran Massa, porque como se creía que Milei iba a arrasar, entonces hubo un voto que dijo, no, pero no podemos permitir eso. ¿Entiende el concepto casi psicodélico que le estoy planteando? Claro, y en este caso se dan muchos factores. Ese es uno. También hay una realidad que no podemos ignorar, aunque a unos les guste y a otros no. El fenómeno Milei y La Libertad Avanza es una agrupación política que se ha construido en torno a él de 2 años para acá, y tiene mérito, y eso en su discurso ayer, que lo hizo con un papel en la mano, es decir, organizado y no tan repentino e improvisado como lo solía hacer. En este caso ya estamos hablando de un candidato que va a la final en términos electorales ya el próximo noviembre. Es una agrupación cuya estructura se fue formando en la medida que la popularidad del candidato iba creciendo, pero del otro lado estaba un gigante dormido, y es ese aparato electoral de estructura del peronismo kirchnerismo que pudo activarse después de los resultados de las PASO. ¿Y de qué manera se activó? Estamos hablando que al final los resultados de la primera vuelta le dan la victoria a Sergio Massa. Y creo que además de esa activación política y de ese aparato electoral tan fuerte que significa esa agrupación y esa ideología en Argentina, no me identifico con ella para evitar ya que le estén escribiendo por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, doña Carmen, también hay que tener claro algo. Los discursos en un país que ha podido cerrar brechas y grietas importantes que amenazan abrir esas grietas, pasan factura, y yo creo que eso al final le terminó pasando factura a Milei, porque usted toma a un conservador o a un liberal en Argentina, no importa si sea radical peronista o del mismo macrismo en general, y hay cosas en la sociedad argentina que hace rato que ya quedaron acordadas. El tema del terrorismo de Estado, hubo terrorismo de Estado, hubo también temas con los torturados, el número de víctimas no se discute, la ESMA, como en muchos casos quiso reivindicar Milei, todo ese tipo de discurso de brechas, de ir abriendo unas brechas que en una sociedad y a sus instituciones les representaron mucho tiempo, mucho trabajo y un resultado como sociedad ya bien compacta, abrirlas. Creo que en este caso no le fue muy bien con ese discurso al candidato que ganó las PASO, pero que en este caso se mete al balotaje en segundo lugar. De todas maneras, sí, el rescato del discurso de Milei, que para una agrupación tan joven llegar a esas instancias y digamos que pelearle al oficialismo, en este caso al peronismo, la presidencia, ya es un buen resultado, y creo que lo es, pero en este caso el votante argentino pudo reaccionar para contener un poco el aluvión que se pronosticaba. Mire, y hay algo que apasiona, y cuando aquí hablamos, por ejemplo, del trujillismo, a mí me sorprende, porque
hay toda una reivindicación del autoritarismo en la República Dominicana, pero como símbolo y como lo que dejó, como el legado, eso amerita otra reflexión. Sin embargo, en un país como Argentina, y usted lo ha esbozado de alguna manera, el peronismo es una marca en el ADN de las mayorías. Parece mentira tanto tiempo después, pero naturalmente tuvieron en Cristina una representación más que idónea. Aquí ese modelo trujillista no ha tenido esa representación carismática que avale y cohesione, pero fíjese cómo han golpeado a Cristina. Sin embargo, a las horas de los hornos, esa pasión peronista o cristinista se manifiesta. Y eso, fíjese que Milei es muy directo con el peronismo, lo desacraliza y lo insulta, y ahí la respuesta, ¿no? Sí, pero doña Carmen, comparar el trujillismo con el peronismo es comparar agua y aceite. Estamos hablando de... No, pero como mitos, como proyectos políticos o como políticos que se supone tienen seguidores. No, para nada, por favor. Pero sí, aquí no hay un trujillismo que enardezca y que llene una plaza. Felizmente que no, y por eso el trujillismo como proyecto político murió en mayo en aquella autopista. Después de ahí, quien quiera reivindicar a Trujillo como marca electoral, felizmente en República Dominicana hasta ahora se va a encontrar con el rechazo de la mayoría del votante. Hasta ahora, digo que hasta ahora porque las cosas lamentablemente pueden involucionar, y ojalá que no sea así, pero en Argentina estamos hablando del peronismo como un sentimiento, una ideología que ha podido permear y articularse en diferentes agrupaciones políticas, no solamente en la facción kirchnerista, y por eso el peronismo es muchísimo más que el kirchnerismo. Muchos peronistas que no se encuentran reconocidos ni identificados en el paraguas del kirchnerismo, lo votaron a Massa, lo votaron también a Alberto en las elecciones pasadas, y el mismo presidente actual, Alberto Fernández, se desmarcó mucho en su gestión del kirchnerismo. Eso le costó mucho respaldo, porque de todas maneras dentro del peronismo el kirchnerismo es la fuerza política y electoral más grande, pero en términos generales el peronismo es muchísimo más todavía que como sentimiento y como marca que el mismo kirchnerismo que nació de Néstor y muy bien lo reprodujo y lo hizo más grande también Cristina Fernández. Mira un aporte, porque yo quisiera de verdad que como darle forma sociológica a lo que quise decir. En el momento que hablamos, nos envía Rafael Tomás Nazario Báez lo que aparece en la Tiradentes, esquina Fran Félix Miranda, que dice: Ramfis presidente 2024-2026 para vivir sin miedo. Mira lo que pasa. Es que esa persona incluso ha tenido el cuidado de no reivindicar, entre comillas, lo que es el trujillismo como concepto. Él es un populista de derecha que habla de seguridad y que yo tengo una apuesta personal que pronto se sumará al proyecto de cambio. Entonces eso no es un peronismo, eso no es apostar. Más hay trujillismo, entre comillas, en las filas de derecha de este país, por la práctica, por cómo valoran la política. Incluso en las alas liberales existe ese comportamiento autoritario de yo soy yo y nada importa más. Entonces ese afiche, claro, gracias Rafael Tomás por el aporte, porque eso permite la discusión. Dice Fran Félix, más bien Cupscau con Tiradentes. Me parece muy bien el aporte. E insisto, él no se puede montar en la carroza del trujillismo, porque él se cuida de ese asunto, ¿no? El caso, doña Carmen, y allí usted lo trae a la mesa de manera oportuna, y qué bueno. Una cosa es el trujillismo como idiosincrasia social que el dominicano
tiene y hereda por todo lo que significó ese tiempo nefasto, y que quiera si uno tiene que sacudirse, como el joven o el ser humano que va a terapia para ir a tratar de entender por qué hace eso, por qué hace lo otro y por qué hereda esa conducta del entorno donde creció. Eso estamos claros que lo tenemos, el jefe, mi jefe, cómo le va, todo ese tipo de autoritarismo que no es exclusivo del político, sino de cualquier ciudadano de nuestro país. Estamos hablando de trujillismo como marca electoral, todavía no. Incluso eso que trae Rafael Tomás, a quien le mando siempre un abrazo, es sinónimo de lo que estamos hablando. Incluso un descendiente de él que aspira políticamente cuida ese tipo de detalles, porque sabe las repercusiones que pudiera traer en términos de resultados hacer apología de su abuelo. Sí, es completamente diferente. Si yo pensaba en el legado Stroessner, por ejemplo, usted y yo que nos gusta Paraguay, los sucesores en el Partido Colorado pertenecen, también como pasa con el peronismo, por ADN a ese partido, pero se cuidan de reivindicar a Stroessner, pero son del partido porque dejó una estructura. El Partido Dominicano desapareció meses después del tiranicidio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero volviendo a Argentina y apelando a los testigos desde allá y a las lecturas de los distintos medios, ahora se aprieta el asunto, porque ese es el problema de los balotajes, Francisco. Cómo se suman peras y guayabas para el objetivo final. Yo espero y creo que el resultado de esta primera vuelta, que ojalá que se pueda repetir en noviembre próximo, espero que Argentina reaccione como ha podido ir reaccionando Francia a los últimos 20 años con la amenaza de la derecha radical, o de la derecha extrema, porque decir radical es confundirse con esa agrupación o con ese partido en Argentina. Pero sí, creo que va a ser muy interesante cómo se reconstruya. Hay un debate ya pactado entre ambos, que sería interesante verlo, a pesar de lo que significan los debates y lo que hemos hablado de debates en términos electorales acá, que a mucha gente no le gusta, pero que en este caso incluso a muchos candidatos en Argentina le sumó, porque se consumen y tienen una importancia dentro del torneo, digamos que importante. Yo creo que hay que ver cómo digamos, el candidato Milei puede tratar de convencer a los votantes de Bullrich, que quedó en el camino, a que se sumen a su propuesta, y ver también cómo Sergio Massa entonces puede cohesionar a los votantes de Miriam Bregman y al del cordobés también, que le fue muy bien, tuvo más de 1 millón de votos, 1.600.000 votos, que de cara a una segunda vuelta viene muy bien. Más de 25 millones de argentinos votaron en las elecciones de este domingo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.